Val. Doncs bueno, ja hem arribat al final de la trobada. Ara ens queda ja la part de la cloenda, que la farà Jorge Moraleda, el responsable de negociació col·lectiva de Comissions Obreres de Catalunya. I abans de donar-li el micro, el que volia fer és una referència a l'equip d'administració que ens ha ajudat. Moltes gràcies per sempre, perquè sempre feu possible aquestes jornades i trobades. I a Juan, que per qui ja teniu, que és la persona que ha col·laborat en fet tot això, que és impossible sense ell. I ja passaré la paraula a Jorge, que faci la cloenda de la trobada. Bueno, buenos días, buenas tardes casi ya. En primer lugar, agradecer la asistencia de todos, que hayáis aguantado hasta el final, evidentemente. Hoy no era larguita, era solo una sesión de mañana con dos paneles que yo creo que han estado bastante interesantes, la verdad. Cada vez el formato y el modelo de jornadas se va haciendo más dinámico y yo creo que está bastante bien. Los últimos años estamos viviendo un acervo normativo de modificaciones normativas interesante. Seguramente insuficiente, pero yo creo que hay una voluntad real, parece, política, de que efectivamente se quiere dar un impulso al segundo pilar del sistema de pensiones de este país. Ya veremos si lo consigue. Lo digo porque los cambios normativos están muy bien, pero al final también dependen, en la mayoría de ocasiones, de que los terceros que tienen que aplicarlos lo hagan o los terceros que tienen que desarrollarlos lo hagan. Y me refiero porque evidentemente para nosotros el segundo pilar, si tiene alguna base y se sustenta en un proceso concreto, es en el proceso de la negociación colectiva. Es decir, si no hay negociación colectiva, si no se negocian esos planes de pensiones, si no se implementa a través de la negociación colectiva, va a ser difícil. Recuerdo que el año pasado tuve que hacer lo mismo que este año, que es sustituir a Cristina Torre, porque no pudo tampoco hacer la clausura. Y claro, venía como responsable de negociación colectiva. Digo, algo tendré que ver, ¿no? Yo en el hecho de que no se implemente esto en el ámbito de la negociación colectiva. Yo os voy a dar algunas pinceladas, porque yo creo que es importante que se entienda. Primero, el proceso de negociación colectiva, para que todo el mundo lo entienda, es un proceso voluntario. A nadie le podemos obligar a hacerlo. Es decir, patronal y sindicatos, empresas y trabajadores, si quieren lo hacen y si no, no. Se tienen que poner de acuerdo para ello. Dentro de ese proceso voluntario hay un montón de temas laborales que se tratan y entre ellos pueden tratarse temas como los de previsión social complementaria. Incluso en empresas con mucha tradición negociadora no se implementan planes de pensiones. Y hay una cosa que está cambiando en los últimos tiempos. Por ejemplo, las últimas modificaciones normativas, cuando nos vienen consultas y preguntas, lo que nos dicen es, pero esto cómo se puede implementar, pero esto cómo… Ya no están diciéndonos, esto lo que va a acabar es con el sistema de pensiones, esto es… que era un poco la dinámica que había por parte de la población trabajadora, mayoritariamente, cuando veía eso de los planes de pensiones, que se entendía como las pensiones privadas, etcétera, etcétera, sin entender seguramente cuál era el modelo del segundo pilar, un modelo compartido, un modelo con comisiones de control. Por cierto, que en esa simplificación parece que quieren como que no participemos de la misma manera, en fin. Creo que un error, pero bueno, esto es lo que hay. Y en ese proceso de negociación colectiva, los negociadores pueden tener mucho interés. Un ejemplo fue el convenio de la química, por ejemplo, hace unos años, cuando planteó una comisión específica para desarrollar durante la vigencia del convenio de qué manera implementar, y de momento se ha quedado en nada, ahí están deshojando la margarita. Y es decir, puede haber voluntad por parte de los negociadores, pero al final, si a los que tú estás representando no te aprietan, no te empujan hacia que tú desarrolles la herramienta, seguramente el interés que tú le pones es complicado. Hoy Javier esta mañana estaba planteando algún tema que es en un momento como el actual, los momentos de baja inflación, porque la inflación era muy baja,
Entonces, los incrementos eran tan, por así decir, modestos, que claro, hablar de aportaciones a planes de pensiones o de implementar una herramienta de nada, de cero, pues era complicado. Ahora justo es el caso contrario, estamos en unas inflaciones súper elevadas y evidentemente con unos incrementos, yo os doy algunos datos. En este año el incremento de medio en Cataluña está rondando el 3,2%. La inflación ya está por encima, la interanual, no sabemos cómo terminará, seguramente en torno al 4, igual no llega, pero evidentemente, y el año pasado, 3/4 de lo mismo, no fueron incrementos que igualaran la inflación. Ahora, en este momento, dentro de los procesos de negociación colectiva, sobre todo de ámbito sectorial, intentar implementar una herramienta de estas tiene difícil justificación, sobre todo porque tampoco las contrapartes, es decir, ni los trabajadores nos están empujando hacia que lo hagamos, ni las contrapartes están dispuestas a asumir, porque hay una cosa que ha dicho Paloma que está claro, que es que tiene que haber aportaciones, siempre. O sea, eso de lo de las administraciones públicas, por ejemplo, esto no tiene sentido. O sea, que llevemos, no sé si décadas, más de una década, en el que las empresas públicas no pueden hacer aportaciones a los planes de pensiones, pues tampoco tiene mucho sentido. No sé qué impulso, desde luego, un poco de ejemplo también sí que deberíamos de exigirle, ¿no?, a los poderes públicos de que efectivamente no nos hablen tanto de cómo tenemos que impulsar la herramienta cuando ellos las tienen y no las desarrollan de la manera adecuada. Entonces, lo que quiero decir es que la negociación colectiva tiene ciertas limitaciones. Pero algo estamos viendo que está cambiando. Es decir, la gente cuando viene a preguntarnos ya no nos pregunta, gente que no tiene la herramienta, el que la conoce quiere mantenerla, no quiere que se la quiten, esto es así. Pero el que no la tiene, el que no disfruta de ella, pues sinceramente seguramente no es su prioridad en un proceso de negociación. ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo cosas. Y yo creo que es un buen momento, yo creo que esto lo hemos dicho 10 veces ya, este es el momento de impulsar la previsión social complementaria, pero es un buen momento y hay elementos que están cambiando. Uno de ellos es, si hay dos características que definen o explican por qué ha habido tan poco desarrollo de la previsión social complementaria, para mí son dos, claramente. Una es el mercado, o sea, el tejido productivo que tenemos, con muchísimas pequeñas y medianas empresas. Esto evidentemente siempre dificulta, por un problema de economía de escala, el desarrollar este tipo de herramientas. Y en segundo lugar, el mercado de trabajo. O sea, el mercado de trabajo históricamente en este país ha estado sustentado básicamente, y con excepciones honrosas, en un mercado de trabajo de bajos costes laborales, es decir, de bajos salarios. Recuerdo que hace no tanto este país se hundía, si subíamos el salario mínimo interprofesional más allá de los 700 y pico euros. Este país se hundía si eliminábamos el contrato temporal por circunstancias de la producción, el que teníamos antes. Este país se hundía si eliminábamos el contrato de obra y servicio. Este país se hunde siempre. Cada vez que hay un intento de modificar el mercado de trabajo se hunde, pero la realidad, que es tozuda, nos demuestra que no es así. En este momento, la nueva reforma laboral lo que nos está dando es una mayor estabilidad clarísima en el empleo. La modificación y las subidas permanentes del salario mínimo interprofesional antes eran anecdóticas, es decir, antes afectaban al 1% de la población, 0,5%, no, ahora afectan a mucha gente. Sinceramente, el salario mínimo interprofesional está superando los salarios mínimos que había en muchos convenios colectivos. Entonces, estamos en una situación de mayor estabilidad desde el punto de vista del empleo, de mayor incremento de los ingresos, sobre todo de los salarios más bajos, y evidentemente ese es un elemento que puede generar que efectivamente pueda haber una capacidad o un interés en ir más allá de cuánto voy a cobrar este mes e incluso de plantearte que puedes ahorrar, etcétera. Claro, es que si no es difícil hablar de planes de pensiones. Hay un segundo elemento que yo creo que estamos intentando impulsar,
que es el tema de la concertación social. O sea, hemos decidido, los agentes sociales en Cataluña, que la previsión social complementaria tiene que ser un elemento que se impulse dentro de la negociación colectiva. Llevamos ya en el Consell de Relacions Laborals, donde están patronal, sindicatos y administración, llevamos ya 2 años seguidos haciendo, el año pasado fue una prueba piloto, pero este año ya hemos tenido que doblar el curso, el ciclo, y por lo tanto se han hecho 3 ya grupos de formación para negociadores de convenios colectivos. El año pasado fue una experiencia de piloto, pero este año hemos decidido introducir una de las materias, una píldora, sobre previsión social complementaria. La hemos introducido al nivel de los temas de igualdad, de salud laboral, etcétera, como un elemento más de importancia para que los negociadores lo tengan en cuenta a la hora de negociar convenios. Son herramientas, son cosas que se hacen a un nivel que ya veremos si tiene impacto o no, pero que como mínimo vamos a seguir hablando y dando la matraca con este tema. A nivel del Consell de Relacions Laborals estamos colaborando bastante con el Observatori Europeo de Planes de Previsión Social. Se ha colaborado en la elaboración del libro blanco. Quiero decir, estamos intentando buscar herramientas, pero el elemento central y fundamental es la negociación colectiva. El AIC desde el año 2018 plantea la creación de una comisión para desarrollar esto en los convenios colectivos. Íbamos a renovar el AIC, de momento esto no ha sido posible, al final pues no hemos podido llegar a un acuerdo, ya veremos si se puede retomar en el futuro, pero es evidente que estamos iniciando y dando pasos en esa línea. Hay experiencias, tenemos el convenio de la construcción, que ha pactado un plan de pensiones. Yo creo que hay algunos convenios y algunos sectores que estaban pensando en ello, que seguramente van a vigilar de cerca a ver cómo evoluciona eso, ¿no? Y seguramente ha sido un punto de inflexión que al final se haya plasmado en un convenio colectivo sectorial de ámbito estatal en un sector potente como el de la construcción. Veremos a ver qué desarrollo tiene, pero seguramente hay recorrido y habrá gente que estará mirando a ver cómo evoluciona. Yo solo terminar una cosa, nosotros vamos a seguir impulsando, como siempre, la implementación y el desarrollo de la previsión social complementaria dentro de las herramientas que tenemos y con las limitaciones que hay, pero no nos olvidamos nunca de que seguimos planteando que la previsión social complementaria es eso, complementaria del sistema público de pensiones, que hoy planteaba aquí Javier, que efectivamente nos están diciendo que igual debemos de ver, hacer una revisión de la última modificación que se hizo del sistema de pensiones y por lo tanto no nos olvidamos, no, para nosotros esa sigue siendo la prioridad. Y si hay poco desarrollo de la previsión social, significa que el sistema público de pensiones tiene una solvencia suficiente. Es decir, donde se desarrolla muchísimo la previsión social complementaria básicamente es en aquellos lugares donde el sistema público de pensiones no tiene los niveles de cobertura que tiene en este país. Para nosotros sigue siendo esa la prioridad, que nadie tampoco se lleve a engaños porque ese es el elemento central. En todo caso, yo voy terminando ya. Muchísimas gracias por haber asistido, por haber aguantado hasta el final y espero que haya sido útil la jornada. Venga, muchas gracias.